hijo natural. Y yo lo puse ex profeso, trabajé muchísimos años en terapia de grupo individual, joven y también de pareja, con muy buen resultado. Pero en este caso en particular, ex profeso lo puse ahí. Entonces, en determinado momento, insistándole un poco, ¿cierto? Como que después de varias sesiones, que dijera un poco, bueno, ¿por qué estás tú aquí? Entonces él dice, casi levantándose, es que si digo lo que a mí me pasa, me tengo que ir. Entonces le dije, mira, ¿qué te parece si te arriesgas? ¿Ah? Y lo Bueno, dice. y lo que pasa realmente es que soy hijo natural. Y todo lo dijo, bueno, pero ¿qué más? ¿Cómo que qué más? Es suficiente que me vaya. ¿Cómo se te ocurre? Le dijeron. Claro. Y quedó sorprendido. Claro. Y entonces él le contaba ahí que no pololeaba, no se atrevía a nada, porque se va a enterar la mujer que soy hijo natural, ya no me va a querer más. Y ahí, pero extraordinaria la experiencia, extraordinario. Ahí se le quitaron todos los temores, las cosas, después empezó a pololear. Mira, Sí. fue una cosa tan linda. Eso es lo que tú dices, pensar los temores. Pues. Claro, tal cual. Carol hizo un curso en Argentina, bueno, ella es psicóloga, con Sí, respecto gracias a a la Dios. sexualidad, con respecto a la sexualidad en los discapacitados. Me Tal interesa cual. mucho ese tema oye, también para que oye, lo tratemos. No, Porque no lo- se toca ese tema, no se habla No, de no ese se ha tema, hablado de ¿cierto? ese Y muchas tema, y es veces verdad lo que los tú dices. discapacitados requieren de ayuda para poder Claro, nosotros tenemos, realizarse plenamente en esa área. Digamos. tal cual, nosotros tenemos la conquista, ¿verdad? El conocer a una persona. Muchas personas que están en discapacidad, ¿verdad? No tienen esto de poder conocer, ¿Hablamos de ¿verdad? discapacidad física o Discapacidad física y mental? física y cognitiva, sí, sí. Pero ahí es muy importante saber que el A ver, asistente... a ver, para el público, cuando tú dices Sí. cognitivo, tengo que hablar en términos muy simples. Sí. Hablamos, De la cosa intelectual, de la cosa... Me explica tu por realidad ejemplo, una tuya, persona que tenga 20 años y tenga síndrome de Down, ¿ya? por ejemplo. Sí, se O débil tiende... mental, digamos. Es un temazo. Sí, es un tema interesante. ¿Qué pasa? Que la familia tiende a infantilizar a las personas que tienen una discapacidad, en donde son niños eternos, ¿verdad? Si uno ve, van de la mano con 20 años, lo acompañan al baño, no hay una intimidad. ¿Y qué sucede? Que cuando esta persona comienza a conocerse, ¿verdad? Comienza a masturbarse, esto se ve como un problema y no como parte del ser Parte del humano. aprendizaje, Tal cual. por favor. Entonces, ahí que es importante entender que hay que reeducar, ¿verdad? Y también hay personas o familias que buscaban asistentes sexuales sin conocimiento, prostitutas, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si esta familia va y lleva a esta persona donde alguien que no tiene los conocimientos y no sabe escuchar el verdadero deseo que tiene la persona? Me pasó en Argentina que vi un caso de una persona que tenía síndrome de Down, que tenía 20 años y quería tener un contacto sexual. Pero el asistente llega, entrevista a la familia, lo entrevista a él y se da cuenta que este contacto sexual era estar abrazados en la cama y darse besos. Si a esta persona la hubiesen llevado a donde alguien que no tenga los conocimientos, el daño, ¿verdad?, habría sido tremendo. En Argentina sí se capacita, hay asistentes sexuales, pero en Chile no. No, Es no, un primera tema- vez que no. se escucha de eso. Sí. Tú Yo he estás escuchado abriendo historias- un tema y un campo Yo también. he escuchado historias dramáticas con respecto a esto. Yo tengo amigos que tienen hijos con síndrome de Down y manejar la sexualidad ha sido las cosas más difíciles que le ha tocado vivir en la vida. Porque el niño se excita, por ejemplo, y muchas veces en la desesperación la madre los masturba. ¿Ah? Y me ha contado él que a veces la madre está con amiga o una reunión ahí en la casa y el hijo entra desnudo, mamá, para que lo atienda, digamos. Entonces, manejar la sexualidad, tanto en hombres como en mujeres, yo sé por experiencia de amigos que es muy complejo. Sí. Yo me acuerdo, fíjate, en una conferencia, no era yo el conferencista, había también una mujer que está en silla de ruedas. Entonces, claro, usted habla de la sexualidad, qué sé yo, ¿y qué pasa conmigo? Ustedes no se preocupan de mí. Si yo estoy aquí inmovilizada y todo, ¿y yo qué? Y reclamó en público en ese minuto, me llamó la atención y después pensé, tiene toda la razón. En realidad es un temazo. Y me encanta que hay una experta como tú que lo pueda tratar. Tal cual. Yo quería tratar además a Giorgio Nardone. A Giorgio, vamos con el... Lleguemos a donde pero Giorgio esto Nardone. Es un temazo, temazo. Tal vez lo de Giorgio Nardone podemos hacerlo más corto porque el tema este me parece mucho más importante. Sí, claro que sí. Giorgio Nardone es italiano, está bien, pero él trajo una modalidad de terapia que me pareció muy interesante, sobre todo lo que yo alcancé a leer ahí es sobre el ataque de pánico, que
¿Cuál es el método? ¿Por qué el ataque de pánico es tan efectivo con esta terapia a diferencia de otras que son largas, salvo el MDR? El MDR funciona muy bien, con muy buenos resultados, pero esto es nuevo. Sí, el MDR igual he trabajado MDR, también son 8 o 10 sesiones, ¿verdad? Pero la estrategia es distinta. El MDR busca en el pasado, ¿verdad?, experiencias que lleven a entender la crisis de pánico actual. Lo que hace la psicoterapia breve estratégica... Es breve estratégica, es importante, breve estratégica. Sí, es cambiar, y se diferencia de los modelos tradicionales porque los modelos tradicionales se preguntan el por qué. Exacto. ¿Por qué tenemos una crisis de pánico, verdad? Perdón, ¿qué es una crisis de pánico? Una crisis de pánico... Perdón. Discúlpanos, sí, vamos muy rápido. Se fueron, perdón. Como en avión. Es importante diferenciar lo que es una crisis de pánico y una crisis de angustia, ¿ya? La crisis de angustia, todos podemos estar expuestos a una crisis de angustia. ¿Qué tienen ambas? Ambas tienen a la base el miedo y síntomas físicos como temblor en las manos, sudoración, taquicardia, ¿verdad? Descontrol, pero se diferencian, miedo a morir o a perder el control. Hay gente que piensa que se va a volver loco, pero ¿qué las diferencia en la frecuencia? Cuando una crisis de angustia permanece en el tiempo, se transforma en un trastorno o crisis de pánico, ¿ya? Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede acá? ¿Por qué se transforma en esto, verdad? Es justamente lo que hace la persona para evitar la crisis inicial, pone soluciones intentadas que son soluciones fallidas y hace que se transforme en una crisis de pánico. Se lo explico con un ejemplo, porque suena un poco, un poco enredado. Imaginemos que yo voy en un metro, ¿ya? Tuve una semana complicada en cuanto a lo laboral, en cuanto a lo personal. Razones pueden haber muchas, ¿no es cierto? Voy en el metro y comienzo a sentir que me empiezan a sudar las manos, temblor en las manos, palpitación más fuerte, ¿verdad? Temblor en las extremidades. Y me empiezo a asustar y trato de controlar esto. Pero mientras más trato de controlar, pierdo el control. De inmediato digo, ¿qué hago? ¿Verdad? ¿Qué hago? No puedo pasar esto yo sola. Llamo por teléfono a mi colega, le digo que me espere en la estación más cercana. Ella llega, yo con muchas ganas de llorar porque no sé lo que me pasa. Ella llega y cuando llega me siento mucho más tranquila, pero miro mis manos y están aún temblorosas con sudor. Por tanto, confirmo que lo que acabo de vivir no es algo imaginario, sino que es algo real. ¿Ya? Muy buen punto. ¿Qué sucede? Eso podría quedar aislado. Fue una vez, 2 veces. Pero si yo pongo ciertas soluciones intentadas que creo que me van a ayudar, pero en realidad no me ayudan, sino que mantienen el problema y lo empeoran, se transforma en una crisis de pánico. ¿Cómo cuáles? La primera es la evitación. Yo digo, jamás me voy a volver a subir a un metro. Claro, jamás, ¿verdad? Pero no solo en un metro, sino que tampoco voy a ir a lugares donde esté con mucha gente, ¿ya? Tampoco voy a ir a conciertos y comienzo a evitar. Pero esta solución, en vez de hacer que el problema desaparezca, hace que se mantenga e incluso empeore, ¿ya? La segunda solución es, primero la evitación, y la segunda solución que se me ocurre es solicitar ayuda. Le pido a esta compañera que me acompañe todos los días al trabajo y me vengo con ella. Cuando no puede ir ella, solicito ayuda a un familiar. Es decir, esta solución, esta segunda solución, tampoco hace que el problema de la crisis inicial desaparezca, sino que empeore. ¿Por qué? Pasa lo siguiente. Cuando yo recibo ayuda, me siento muy bien en el momento, ¿verdad? Porque pude ir y llegar a mi trabajo, pude ir al metro acompañada, me siento muy bien, pero cuando llego a casa me siento una fracasada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta persona me manda un doble mensaje, que es, por un lado, te quiero, te cuido, te acompaño. Pero no eres autovalente. Tal cual. Pero por otro lado, eres incapaz de hacerlo sola. Y la tercera solución es el control. Yo me subo al metro, comienzo a sentir estas sensaciones, ¿verdad? Y trato de poner en práctica todo lo que he aprendido en internet. Respirar más lento, controlar, ¿verdad? Pero mientras más trato de controlar, pierdo el control. Es decir, cuando coloco estas 3 soluciones intentadas, fallidas, que es la evitación, la solicitud de ayuda y el controlar,
hacen que este miedo no solo no desaparezca, sino que aumente. En la crisis de pánico, ¿es pánico a qué? Es un miedo. El miedo puede ser a perder el control de mis sensaciones, miedo a morir o miedo a volverme loca, ¿ya? A la base tiene un miedo, pero ¿qué lo mantiene, verdad? Lo mismo que yo hago para poder supuestamente enfrentarlo. ¿Ese riesgo es real o imaginario muchas veces? Ese riesgo puede ser real o imaginario, ¿ya? Lo que sí es importante es lo que hace la psicoterapia breve estratégica, que más que preguntarnos por qué es este miedo o a qué se debe, que sería buscar causas, ¿verdad?, en el pasado, lo que hace es preguntar cómo funciona el problema. Y ahí está la magia de la psicoterapia breve estratégica, que en vez del por qué es cómo. ¿Qué es lo que hace la persona en la actualidad para salir de este problema? Pero disculpa, ¿todas las personas en algún minuto de su vida tienen crisis de pánico? Ansiedad, que no es lo mismo Ansiedad, que pánico. que no es Por lo eso. mismo. Estamos hablando de crisis de pánico. Sí, es que viene, Ansiedad tenemos viene todo. del dios Pan. Dios Pan gritaba, Claro. y la gente se aterraba. Ya. O sea, es terror, más Terror. que angustia. Claro. Por eso es la diferencia. Por ejemplo, la claustrofobia. Gente que no te sube un ascensor, porque siente como Claro. que poco menos ahí se va a asfixiar. O gente que tiene temor a los aviones. Como que, Sí, una que fobia. ¿Todas las personas experimentan en algún minuto de su vida esta experiencia o no necesariamente? No. Ansiedad sí, y la ansiedad inclusive es normal. No, pero la crisis, digamos, la No, crisis. por ejemplo, a ver, ¿Qué perfil tienen las personas, Giorgio, que no tienen nunca crisis de pánico? bueno, que hay dos ¿Son cosas. personas más sólidas, más, No, más es que hay enteras? hay factores también, factores que por lo menos yo lo investigué eso a fondo, hay factores, digamos, biológicos, vale decir, en este caso, que viene, digamos, de la herencia, factores entonces, Hereditario. sí, que son predisponentes, no determinantes, sino están predisponentes. Tengo, por ejemplo, una persona que tenía 60 y tantos años, abogado, que funcionaba muy bien, etcétera, pero en determinado momento se le declara la crisis de pánico. Entonces, pero nunca, si yo he estado siempre bien, que pasa, no lo entiendo. Me mandaron al psicólogo, pero no entiendo por qué. Para cortarte el cuento, ¿cuándo se le decayó esto? Cuando se suicidó su hija. Ahí, ¡paf!, le gatilló. No ansiedad, Ya. no pena y temor, además de eso, sino, yo me voy a morir, te fijas qué va a pasar. Entonces fue al cardiólogo, qué sé cuántas cosas hay, que empieza a buscar N especialistas, gastroenterólogo, que se existe el dolor de guata, etcétera, y es una crisis. Pero eso es un origen real. No. O sea, Es que lo que tú lo explicas. la Es muerte lo de que la él se hija- imagina que. Pero Eso, la- no, pero- es el, a ver, No estoy de acuerdo, estoy de acuerdo el estrés contigo. gatillante, el Claro. estrés gatillante. Que puede ser variado, ¿verdad? Las causas Sí, pueden ser po. muchas. Ajá. Pero lo importante es que si buscamos causas, podemos demorarnos mucho tiempo en Ese es el terapia en tema. encontrar la causa, ¿verdad? Que puede haber sido la muerte de la hija, que puede haber sido el despido de su trabajo, Por ejemplo. el término de una relación, ¿verdad? Pero con la terapia breve estratégica nos hemos dado cuenta que buscar el porqué nos podemos demorar demora mucho mucho. tiempo, años de terapia, tiempo, dinero, ¿verdad? Sin embargo, el preguntarnos el por qué no nos lleva a cambiar a que la persona se le quite la crisis de pánico. Solamente entendemos la explicación de que fue por este evento, ¿verdad? Que no tenemos real seguridad, porque no tenemos las herramientas para ir al pasado, ¿verdad? Me encantaría, pero no las tenemos. Entonces, lo que hacemos en vez de preguntarnos el por qué es qué es lo que está haciendo la persona hoy en día que lleva a que mantenga este problema. ¿Cómo funciona la crisis de pánico? Y en realidad la crisis de pánico funciona a través de lo que la misma persona hace para evitar tener una crisis de pánico, que sería, ¿verdad?, las soluciones que yo les comentaba al principio, la evitación, la solicitud de ayuda y el control. Que Lo genera un hacemos- problema adicional. adicional y un miedo mayor. Claro, hay un tema que es práctico, yo siempre voy a los temas prácticos. Ingeniero. Hay personas que tienen una connotación pública, que hay caídos de gracia social, ¿cierto? Y hemos visto varios. Personas públicas que caen de gracia social y la sociedad se encarga de castigarlo permanentemente y en la calle. Tú, tal por cual. Yo he visto a parlamentarios caminando por la calle y a la mamá se le recuerdan permanentemente. Me imagino. Bueno, le dicen de todo. Sí. Y yo he visto en algunos personajes públicos que han caído de gracia, que han sido víctimas de la sociedad, digamos, entre comillas, y esas personas al final somatizan y mueren de cáncer. No voy a dar nombres, pero son pero súper por conocidos. Tal Claro. cual. De hay otras personas que lo manejan bastante bien, digamos, y no tienen problemas.
Ajá. Entonces, la pregunta es súper pertinente, digamos, ¿cómo debe manejar una persona situaciones extremas como esa? Perfecto. Ahí el ejemplo con la persona, ¿verdad? Que lo apuntan, ¿verdad? Lo señalan. La persona tiene dos posibilidades, ¿verdad? Dos opciones. Es enfrentar o evitar, ¿verdad? Cuando un miedo se evita, se transforma en pánico. Cuando un miedo se enfrenta, se transforma en valentía y coraje. Hay una Es respuesta muy bueno, práctica. por Es favor. práctico eso, ¿eh? Es La práctico. valentía Es que me y el- interesa Ujú. muchísimo Lógico. para el público y para mí también. Enfrentar. Enfrentar. Claro, entonces, entonces, ¿y cómo se enfrenta? Esa es ¿Cómo la se pregunta. enfrenta? Es difícil porque si hay un miedo, Sí, un po. miedo real, Ajá. la persona que tiene una crisis de pánico vive su miedo como real. La persona que tiene una fobia a subirse a un avión es un miedo real. Por tanto, yo no puedo decirle, ande, súbete al avión. La terapia estratégica lo que hace es, con ciertas técnicas paradójicas, lleva a que la persona enfrente sin darse cuenta. Por ejemplo, en la crisis de pánico está la técnica que es la peor fantasía, ¿ya? En donde la persona mira su miedo a la cara sin darse cuenta que lo está mirando. Y cuando lo mira, el miedo desaparece. Qué lindo Ujú, eso. qué es lindo precioso. eso. Y eso se hace, el terapeuta estratégico se compromete con el paciente a no más de 10 sesiones, no más. ¿Ah? Y el cambio se percibe en la cuarta, quinta sesión más o menos, ¿ya? Pero se trabaja contra las soluciones ya intentadas fallidas. Eso es más o menos. O sea, siempre la experiencia empírica dice que siempre enfrentar las situaciones es lo mejor. Me recuerda al primer ministro inglés Chamberlain cuando firmó el pacto con Hitler, y me acuerdo cuando llegó en el avión de vuelta a Londres batiendo el papel, digamos, del acuerdo de no agresión que firmó con Hitler, y Hitler igual lo destrozó Pero, Londres, digamos. Obvio. La Luftwaffe, ¿ah? La Fuerza Aérea Nazi. Claro. O sea, Es un pedazo eso. nunca enfrentó el problema Chamberlain, No, pues. quiso evitarlo y al final el problema fue peor. Es un poco llevando Sí. temas psicológicos, los temas prácticos también Sí, tal cual. hay que enfrentar y no esconder la basura Sí. bajo la alfombra. Y la gente en general trata de hacer eso. De evitarlo, ¿verdad? Claro que sí. No sé si en general, pero muchas veces. Sí, pero como comentaba, cuando hay un miedo es difícil enfrentarlo. A uno le pueden decir, enfréntalo, ¿verdad? Pero es difícil, es muy difícil. Y ahí es donde uno tiene que ser muy estratégico en que la persona lo enfrente, pero no se dé cuenta que lo está enfrentando. Y hay técnicas maravillosas, la peor fantasía. Hay varias. Hay No las debe conocer aquí. Sí, no las vamos a dar a conocer. No, porque si no la gente pues se empieza a Sí, preparar para. sí, No. sí, no. En todo caso, yo estoy muy contento con Sí. esto porque me gusta mucho la innovación. Sí. Me encanta eso. Por ejemplo, antes existía el psicoanálisis, y aquí lo interesante que Otto Kemper, que es este personaje muy conocido, entonces llegó cuando se le preguntó si el psicoanálisis mejoraba la crisis de pánico, dijo, no quiero ser exagerado, dijo, pero debe ser un 0,01. ¿no? Y entonces después recomendó él la terapia cognitiva, siendo psicoanalista y presidente del Psicoanálisis Internacional. Y recomendó la Y hoy día, y yo conocía eso, pero después no sé, vino la Gestalt, vino un montón de cosas, y al final el MDR, que es una modalidad, también empezó a solucionar esto de una manera, como tú dices, ir a los núcleos que hubo en el pasado, digamos, que fueron traumáticos, y resolverlo ahí a través del movimiento de ojo y todo eso. Pero me encantó, yo estuve justamente en un seminario de Nardona, y me encantó esto, y por eso me interesa mucho dar a conocer al público, que en pocas sesiones, una modalidad muy diferente, ¿ah? Y que al mismo tiempo es muy exitosa. Esa es la sensación que tengo. Sí, la verdad es que corrígeme tú, digamos. Corrígeme tú si me equivoco, que es la frase, ¿verdad?, de Nardone. Sí, es exactamente como menciona. Son 10 sesiones máximo. La gente a veces piensa y dice, quizás es una terapia rápida, no va a ser tan rápida y no eficaz, ¿verdad? Pero en realidad es una terapia rápida porque, como te comentaba, son trabajar no buscando el porqué. ¿Ya? Y ahí ya quitamos años de terapia al buscar el porqué. Y aún así, ¿verdad? No resulta. Pregunta incómoda. ¿Tú has tenido crisis de pánico? Yo no, pero he trabajado con muchas personas que tienen crisis de pánico y en la tercera sesión hay un desbloqueo. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no se presenta la crisis de pánico. Y acá también hay algo que diferencia la psicoterapia breve, que acá no entramos a explicar al paciente de qué se trata la crisis de pánico, ni qué te va a suceder. No entramos a nivel cognitivo, ¿verdad? Buenísimo. Sino que entramos a que el paciente viva una experiencia, luego que vive la experiencia y él me menciona, ¿sabes que no tuve la crisis de pánico? Recién ahí le pregunto cómo te lo explico.
explicas. Ya vivió la experiencia emocional correctiva, por tanto para mí es más fácil ahora explicarle por qué ya no tiene una crisis de pánico. ¿Y tú has tenido crisis de pánico? Tengo. ¿Tienes actualmente? Sí, desde los 4 años de edad. Que antes, ¿no es cierto?, por bombardeo, cosas por el estilo, que ahí están las raíces, estuve en psicoanálisis. No ¿Y sé cómo qué se para nada. manifiesta esa crisis de pánico? Claro, tal como lo está diciendo, es una taquicardia, la sensación que te va a morir, la sensación que necesitas arrancar de ahí. ¿Que es muy frecuente? No, gracias a Dios no, porque me estoy metiendo justo en MDR que me ha servido muchísimo. Así es. Pero quiero meterme en esta porque quiero sacarlo definitivamente. Perfecto. Quiero sacarlo definitivamente. ¿Es invalidante? Mucho. Si te contaron lo invalidante que es, y yo perdí nada menos, y me duele hasta decirlo hoy día, cuando a mí me becaron la Fornicit, me llamaron, cosa y se no llama nunca a nadie, y me dijo, a usted, con todo el antecedente que tiene, queremos ofrecerle un grant, que significa le damos plata a usted, que sería hoy día unos $800.000, para que usted investigue donde quiera, el país que quiera. Y tuve que decirle que no. Fue el dolor más grande de mi vida. Porque no necesito decir, no, no me interesa, sino no puedo, no debo porque estoy con esto. Y todas las técnicas que usé no me sirvieron ninguna. Claro. Salvo la MDR, reconozco, ¿cierto?, que con eso me alivió muchísimo, muchas cosas, muchas. Pero me interesa mucho hacer esto. ¿En qué situaciones te gatilla? Discúlpame, porque es un tema relevante. ¿En qué situación te gatilla? situaciones ¿Cuando donde- estás estresado, cuando estás cansado, agotado? No. Esto, bueno, el estrés obviamente influye mucho, ¿no? Es la sensación de sentirme atrapado en algo. Uno puede sentirse atrapado en los ascensores, que ahora ya no me pasa. Debe sentirse atrapado, por ejemplo, en el avión, sentirse atrapado, que es en un taco, siente que no puede salir de ahí. Entonces esa sensación de atrape es la que a mí me provocaba, digamos, sí, mucha angustia. Y la primera vez que tomé conciencia de que estaba mal, tenía 7 años en Venecia. Entonces me sentí como que estaba, y nadie sabía qué lo que era. Y todos los médicos, qué sé yo, pero no sabían qué lo que era, no tenía idea. Yo supe esto recién cuando el año 83 llegó un especialista, un psiquiatra especialista que estaba en Israel, ahí aprendió eso, y entonces describió el ático de pánico, y describió lo que estaba pasando, y dije, eso es lo que yo tengo, porque el diagnóstico no existía. Entonces se decía antiguamente, es una angustia intensa nomás. No, ¿qué va a ser angustia intensa? ¿Tu señora colabora para mitigar esa crisis? Sí, claro, muchas veces el acompañamiento. La solicitud de ayuda. El acompañamiento, ¿cierto? El acompañamiento Sí. digamos, en cosas muy largas, qué sé yo. Si no, Claro. ella me Ahí la podemos reconoce. ver la evitación, ¿verdad? Al principio, Uf, cuando la lo evitación invitaron. como esto, fíjate, pero como digo, imagínate el dolor de perder un gran, que a mí en ese minuto me dijeron, mire, usted es de los pocos que le estamos entregando el gran, en este minuto vamos a tener 2, uno es usted y el otro otra persona de otra área. Oye, yo me fui muy mal, y ahí claro, uno se bajonea, mira, las cosas peores que le puede pasar a uno, ¿te fijas? Claro. Entonces, en ese sentido, me interesaba mucho esto cuando lo vi y cuando supe que había gente como tú, dije, no, tengo que, además, Hacerlo. darla a conocer, que no pierdan tiempo. Claro ¿Qué que sí. porcentaje de la población chilena sufre de ese trastorno? No manejo el porcentaje, Yo sí, ¿sí? entre el 5 y el 10%, No es menor, pero ¿verdad? que no sabe que le llaman no que es sabe, ataque ¿verdad? pánico. Sí. No es menor. Oye, Sí, en la y que posta, hay un aumento. En la posta ha aumentado cuánta gente, entonces le ponen pues, un tranquilizante y váyase para su casa. O cosa peor antiguamente, y te hablo yo de los años 50, 60, una crisis histérica. ¿Y cuáles son los pánicos más frecuentes? Pánico aquí, A perder el control. Claro, Ujú. ¿no? A morir. Morir. a morir. Sí, sí. Claro, esa es la sensación, tú sientes que te mueres o te vuelves loco. O te Y vuelves necesitas loco. como arrancar, pero arrancar de uno. Sí. Entonces uno sale arrancando, pero ¿a qué? Claro. Y Y de yo me inmediato acuerdo- está la solicitud de ayuda, que es llamar a algún familiar, ¿verdad? Ir a la clínica. En la clínica muchas veces Uf, y lo una paciente vuelven. mía, inclusive, compró un departamento al lado de una clínica. ¿A qué extremo? Ajá. ¿Te das cuenta? Entonces es muy, muy jodido eso. Claro. Así claro que sí. Voy a consultarte. Sí, Pero el bienvenido. 5 a 10% es una Es locura. alto, Sí. porque no lo sabe. Ponte tú, a mí me tocó ir una vez en una clínica, no voy a mencionar, no tengo idea de lo que tiene. El psiquiatra tampoco sabe qué es lo que es. A lo mejor usted como psicólogo. Me empieza a descubrir cosas que yo las sentía. Dije, señora, lo que usted tiene es crisis de pánico. Me dijo, menos mal que tengo un diagnóstico por lo menos. Po. Claro. Sí, po. Y yo la pude ayudar a mi manera y saqué mucha gente que de crisis de pánico a mi manera. En los casos más extremos, ¿Sí? Más ¿a extremo. qué puede llegar una persona con crisis de pánico? Wow, personas que están adolescentes o adultos que están encerrados en su habitación, en donde los asisten en todo, Eso. comida, ropa, ¿verdad? No salen a la calle Eso. y si salen, mientras
no puedan, o sea, puedan evitar, no salen, pero si están obligados a salir, tienen que salir siempre acompañados, Así siempre es. asistidos. Y eso pueden pasar años, 5, 10, 15 años donde están asistidos. ¿Hasta qué edad eso más o menos? Muchas edades. Sí, visto, ¿eh? sí, sí. O sea, hay un submundo que nosotros no conocemos. ¿Eh? En Nosotros absoluto. Estamos por la calle y hay No, un pero montón para de que gente veas- que para está que veas- invalidada a hacerlo, no Pero para que puede. veas tú, yo me acuerdo que fue un canal de televisión La salud donde mental. había mucho encierro. Yo lo conozco, ¿ah? Entonces llegó y una persona le veo que está como tiritando, le digo, la noto muy angustiada. Sí, yo sufro ataque de pánico, aquí me va a dar pánico. Señora, le dije yo soy psicólogo, así que cuente conmigo. Ah, ya. Ahí se relajó. Tuvo el apoyo ahí, ¿eh? Lógico Claro. que es el apoyo externo. Y yo siempre digo, yo debo tener el apoyo interno. Yo enfrento cualquier cantidad de cosas. Inclusive a mí me han tratado de asaltar y le pegué a 3 asaltantes de 4. Entonces digo, qué gana tener esa misma valentía para esto. Para esto. ¿Ah? Me encantaría tener la misma valentía, ¿ah? Sentir exactamente lo mismo. Yo soy perito judicial, tengo que participar digamos, en los juicios, ni un problema, digamos, cierta ansiedad normal, pero nada más. Sí. Entonces yo decía, ¿por qué no me pasa eso de otra área? Así Sí. tú vas a tener que pasar ahora. Tal cual, sí, sí. Lo lindo de esta terapia, ¿verdad? Y lo mágico es que hay un miedo, ¿verdad? Hay un miedo real. Sí, tremendo. Pero yo no le diría a él, anda a enfrentar tu miedo, sino que él lo enfrentaría y sin darse cuenta, después que lo enfrente, recién ahí le explicaría, mira, acabas de enfrentar Claro, tu porque miedo, ahí- ¿cómo te sientes? Ahí es bueno, ¿cierto? Porque hoy día están promocionando algo muy importante y me interesa darlo a conocer también para que lo modifiquemos. Que existe, ¿cierto?, la realidad virtual. Entonces hay toda una propaganda hoy día que la está haciendo una compañía de aviones que usted, no sé, te pone, entonces empieza a ver y con eso... A simular la situación. Claro, exactamente. Pero eso no es como tratar de por estímulo-respuesta, digamos, y lograr como cuando esto es mucho más eficaz, mucho Claro. más eficiente que hacer eso. Sí. Entonces me parece bueno dar a conocer estas cosas. Trastorno de pánico. Claro. Trastorno Pero tú de dijiste pánico. también que había una serie de otras cosas. Me interesa el tema de la sexualidad porque es un tema muy, muy importante en nuestro país porque no se toca, ¿verdad lo que dices tú? No se toca. También se trabaja a través del modelo de psicoterapia breve estratégica. Ah, ¿también? Ah, sí, ya, qué sí, interesante. terapia sexual, sí. Ya, pero ¿qué pasa con una mujer que está ahí amarrada y tiene necesidades sexuales? Ajá. Lo primero que mencionaba es el problema, ¿verdad?, de que se infantiliza. Ah, ya, es cierto. Eso ya lo tenemos, ¿verdad? Lo otro es cómo hacemos que esta persona viva su sexualidad, ¿verdad? Un adolescente, cómo conquista, ¿verdad? Él sale, va a Sí, fiesta, conoce, pero una persona que está en cama, ¿verdad? Que quiere y siente, ¿verdad? Porque somos seres sexuados desde que nacemos hasta que morimos. Lógico. Entonces necesita, ¿verdad? Y quiere sentir su cuerpo, tener contacto con un otro. ¿Cómo lo hace? ¿Mm? Desde ahí parte la idea de la asistencia sexual. Yo me fui a A la capacitar, asistencia, ya, sí, me fui ya. a capacitar a Argentina. Ahí hay personas que se especializan en esto, ¿verdad? Que tienen conocimientos de sexuales, masajes, ¿verdad? De entender, de entrevistar, de conocer el deseo del otro. Y desde ahí parte la asistencia. Ya, porque Pero aquí, acá en Chile- aquí se habló y fue terrible el tema, Sí. bueno, la pobre persona que tomó este tema, bueno, casi lo mataron en un congreso que yo asistí, Ajá. que él hablaba de las parejas sexuales, esa persona que tenía muchas disfunciones sexuales, había mujeres y hombres que podían en ese minuto ayudar a la pareja a vivir su sexualidad, pero fue aquí tremendamente Sí. criticado, de amoral, cuántas cosas hay. Entonces aquí van a calificar lo mismo.